Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 3 de junio del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami. Hoy, 3 de junio, es el día de San Carlos La Huanga y compañeros, San Cecilio de Cartago y Santa Clotilde. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy la luna creciente en Virgo. La luna de Virgo es la luna de la limpieza. Es la luna para limpiar y ordenar, poner cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar. Eso vale desde ordenar el cajón, la gaveta, hasta ordenar la oficina, la casa, en fin. Y cuando se habla de limpieza es también la limpieza suya. Ir al médico es buena para un proceso de tratamiento de desintoxicación, por ejemplo, buena para ir al odontólogo. En fin, es la luna, por ello de limpiar y ordenar, en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Según el calendario lunar, pues luna creciente en Virgo, sol en Géminis, este martes 3 de junio. Hoy está cumpliendo 74 años la señora Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden. En 1963, el 3 de junio, a los 82 años, falleció Juan XXIII, el Papa revolucionario, el que llevó adelante el Concilio Vaticano II y fue sustituido por Pablo VI. 3 años después, el 3 de junio de 1966, Mao Zedong llevó adelante ese desastre que se conoció como la Revolución Cultural China. El 3 de junio de 1986 nació el gran Rafael Nadal, es decir, este caballero está cumpliendo en el día de hoy 39 años. El 3 de junio de 1989 se dio la masacre en la plaza de Tiananmen cuando tropas chinas abrieron fuego contra los partidarios de la democracia. El 3 de junio de 1989 murió el ayatolá Ruhollah Khomeini, el que derrotó al Shah de Irán y desató la revolución islámica que llega hasta el día de hoy. El 3 de junio del 2016 murió uno de los grandes, Muhammad Ali, quien nació como Cassius Clay, el más grande de todos los atletas del boxeo. La agenda que te hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en Ciudad de México con el periodista Joseph Polisuk de Armando Info. El rastro del dinero de oro de contrabando venezolano que lleva a Islas Caimán. Parece una novela de aventuras, la pesquisa que han hecho los periodistas de Armando Info y ese llamado oro de sangre, otra de las grandes corruptelas del régimen actual. Luego vamos a ir a Barcelona, en España, para conversar con el periodista Isidre Ambrós, experto en los asuntos chinos, y con él vamos a tocar la gravedad del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que ya empieza a tocar seriamente los temas bélicos, no solo los temas comerciales. Esto según las declaraciones de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en la cumbre de Shangri-La. Después vamos a conversar con Francisco Carballo, el profesor de la Universidad de Londres. Con él vamos a tocar la relación, las discusiones en Estambul entre Rusia y Ucrania, sobre todo después del masivo ataque de drones que llevó al ataque ucraniano hasta la Siberia rusa. Además, vamos a hablar de lo que significa la elección de un presidente antieuropeo en Polonia. Después vamos a Ciudad de México para conversar con el periodista Pepe Macías, José Sánchez Macías, para ahondar con él en los resultados de las primeras elecciones judiciales en la historia de México. No votó casi nadie, pero Morena prácticamente arrasó, así que tendrán ahora no solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también el Judicial. El foro de hoy, ¿qué es el estado de shock? ¿Y por qué se produce el estado de shock? ¿En qué consiste eso? Esto lo vamos a tocar con
las psicólogas Gabriela Rodríguez Escobar en Ciudad de México y Alejandra del Valle Pérez en Bogotá. Después, en Rockville, Maryland, vamos a conversar con el economista venezolano José Guerra. Con él vamos a ahondar en la situación del dólar. El dólar que se ha ido pues cada día más a un nivel estratosférico, con la debacle evidente del Bolívar. Y vamos a cerrar con nuestra muy querida y admirada Lena Burke, quien prepara para todos ustedes un magnífico concierto aquí en la ciudad de Miami. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y ahora te invito a que tomes nota de este número telefónico. El 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para los 50 estados de la nación y también en Puerto Rico. De forma que donde te encuentres, ella puede hacerse cargo de tu caso. Y si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí, en la oficina de Miami de la doctora Burgos. En estos tiempos tan difíciles en materia migratoria en los Estados Unidos, especialmente para los venezolanos, es importantísimo, urgente, necesario contar con un buen abogado de inmigración. Yo te recomiendo a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:07 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El gobierno del presidente Donald Trump regresó a la Corte Suprema de Justicia ayer en la tarde, solicitando nuevamente la suspensión de la orden de un juez federal en San Francisco que le impide implementar una orden ejecutiva que exige reducciones a gran escala de la plantilla federal. En el caso Trump versus la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, el Procurador General de los Estados Unidos, John Sawyer, solicitó a los jueces que suspendieran la ejecución de una orden anterior de la jueza superior de distrito Susan Ilston el mes pasado. Sin embargo, Sawyer retiró la solicitud del 23 de mayo, después de que Ilston emitiera una orden preliminar para reemplazar la orden de restricción temporal que había emitido el 9 de mayo. En su nueva presentación del día lunes, que repite muchos de los mismos argumentos que presentó en su presentación original el 16 de mayo, Sawyer declaró a los jueces que la orden de la juez Ilston, cito, inflige un daño continuo y grave al gobierno, lo que exige la intervención de este tribunal. La orden interfiere con las operaciones internas del Poder Ejecutivo y su autoridad legal incuestionable para planificar y llevar a cabo sus funciones, y lo hace a escala gubernamental. Fin de la cita. Ayer, la Corte Suprema se negó a escuchar dos importantes casos de armas que impugnan una ley de Maryland que prohíbe las armas de asalto, incluyendo el rifle semiautomático AR-15, utilizado en tiroteos masivos de gran repercusión, y una restricción del estado de Rhode Island sobre cargadores de gran capacidad. Como resultado, ambas leyes siguen vigentes. Continúan los litigios sobre prohibiciones similares en todo el país, y es probable que el asunto vuelva a los jueces. La Corte cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, que ha ampliado el derecho a poseer armas, pero también se ha mostrado reticente en los últimos meses a abordar un nuevo caso sobre el alcance del derecho a portar armas bajo la segunda enmienda de la Constitución. El primer ministro de Polonia, el pro-europeo Donald Tusk, anunció que pedirá un voto de confianza en el Parlamento tras la victoria del candidato nacionalista Karol Nawrocki en la elección presidencial del pasado domingo, y para demostrar que su coalición de centro liberal no está dispuesta a retroceder ni un paso.
La primera prueba para mi gobierno será un voto de confianza que pediré próximamente a la Cámara Baja, dijo el ministro Donald Tusk en discurso televisado y prometió continuar gobernando el país con la esperanza de poder cooperar con Karol Nawrocki. Tusk enfatizó que su gobierno está dispuesto a cooperar con el nuevo presidente, cito, en lo necesario y en la medida de lo posible. Fin de la cita. Pero dijo que está preparado para la posibilidad de que Nawrocki adopte una actitud de bloqueo. Tusk afirmó que el objetivo es de que todos en el extranjero y dentro del país vean que el gobierno comprende la gravedad del momento, pero no se dispone a dar un solo paso atrás. Rusia dijo a Ucrania en las conversaciones de paz ayer en Estambul que solo aceptaría poner fin a la guerra si Kiev decide ceder grandes porciones de territorio, a saber, Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, y acepta límites en el tamaño de su ejército. Esto según un memorando informado por los medios rusos. Los términos pusieron de relieve la negativa de Moscú a ceder en sus antiguos objetivos bélicos a pesar de los llamamientos del presidente Donald Trump para poner fin a la sangre en Ucrania. Ucrania ha rechazado reiteradamente las condiciones rusas, considerándolas una rendición. Sin embargo, Rusia y Ucrania acordaron un nuevo canje de prisioneros entre 1.000 y 1.200 que incluye la devolución de miles de cadáveres. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado la invitación de la OTAN tras su reunión con el secretario general Mark Rutte para que Kiev participe en la cumbre que se celebrará este mes en la ciudad de La Haya, en lo que el dirigente ha considerado un importante gesto. Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán parecen haberse estancado. El presidente Donald Trump insistió en que no permitiría a Irán enriquecer uranio como parte de ningún acuerdo nuclear, a pesar de los informes que indicaban que Washington había mostrado su disposición a tolerar un bajo nivel de enriquecimiento, aunque bajo supervisión internacional. Teherán está elaborando una respuesta negativa a la propuesta estadounidense, según declaró un diplomático iraní a Reuters, mientras que CNN citó a un funcionario iraní que describió el plan como incoherente e inconexo. Ante la aparente pérdida de impulso de las conversaciones, Irán no se queda de brazos cruzados. Un informe confidencial del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas advirtió recientemente que Teherán había aumentado de manera sustancial sus reservas de uranio enriquecido de grado armamentístico. Los surcoreanos elegirán hoy un nuevo presidente para poner fin a 6 meses de agitación provocados por una sorpresiva ley marcial impuesta brevemente por el exlíder Yoon Suk Yeol, que empañó la reputación del país como una democracia vibrante, aunque a veces caótica. El nuevo líder se enfrentará al reto de impulsar una sociedad profundamente afectada por el intento de gobierno militar y una economía fuertemente exportadora que se tambalea por las impredecibles medidas proteccionistas de la actual administración en Estados Unidos, un importante socio comercial y aliado en materia de seguridad. Tanto el candidato liberal favorito Lee Jae-myung como su rival conservador Kim Moon-so han prometido un cambio para el país, afirmando que el sistema político y el modelo económico establecidos durante su auge como democracia incipiente y potencia industrial ya no sirven para su propósito. Según Exit Polls, se prevé que el candidato liberal Lee Jae-myung gane las elecciones presidenciales de hoy en Corea del Sur. En México, el partido gobernante Morena se encamina a controlar la totalidad de la Corte Suprema de Justicia tras una controvertida elección judicial que prácticamente puso fin a la separación de poderes en el país. Los resultados de las elecciones, marcados por la baja participación y la intromisión gubernamental, significan que el partido de izquierda Morena ahora controla los 3 poderes del gobierno, así como la mayoría de los organismos estatales. Expertos han advertido que la reforma judicial devuelve a México al sistema de partido único que definió la política nacional a lo largo del siglo XX. Un reconocido jurista
Argumentó que el país es ahora una dictadura electiva donde los derechos individuales están a merced de la buena voluntad del gobierno. Y en Venezuela, el pasado 1 de junio, se cumplieron 8 años desde la suspensión del programa de procura de órganos de docentes cadavéricos. Donantes cadavéricos. Esto ocurrió en el 2017. Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAP, señaló en la red social X que esta interrupción ha dejado sin respuesta a cientos de pacientes, especialmente niños, niñas y adolescentes, que dependen de un trasplante para sobrevivir. Cito, no es un problema técnico, es una omisión estructural con consecuencias humanas y familiares profundas. Eso lo dijo y añadió que falta una política pública integral, transparente y sostenida para reactivar este derecho. El abogado Trapani destacó que esta suspensión se ha llevado vidas al desmantelar un sistema que era crucial para pacientes en espera de trasplantes. El abogado indicó que en el Hospital JM de Los Ríos, el principal centro pediátrico de Venezuela, 85 niños y adolescentes fallecieron entre el 2017 y el 2024 en el área de nefrología sin recibir el trasplante que necesitaban. Y a las 9:16 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Leo esta información de última hora. Disculpen. Al menos 27 personas han muerto por disparos hoy martes, cuando acudían a buscar algo de comida en uno de los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, FHG, apoyada por Israel y Estados Unidos, en Rafah, al sur del enclave. Otros 90 gazatíes han resultado heridos por los disparos efectuados por el ejército israelí, ha informado el Ministerio de Salud de la franja que controla Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, han reconocido que las tropas realizaron disparos de advertencia cuando, según su comunicado, a medio kilómetro del lugar, cito, identificaron a varios sospechosos que se dirigían hacia ellos, desviándose de las rutas de acceso asignadas. Admitieron que, al no lograr que se retiraran, se disparó más cerca a algunos sospechosos que avanzaban hacia las tropas. Fin de la cita. También anunció la apertura de una investigación sobre lo sucedido. Posteriormente, la viceministra israelí de Exteriores, Sharon Haskell, reconoció que las tropas israelíes abrieron fuego contra gazatíes que esperaban recoger comida, aunque insistió en que las tropas dispararon lejos y porque se sintieron amenazados. Cito, parece que algunos gazatíes han tomado una ruta diferente que de hecho puso en peligro a algunos de nuestros soldados. Y cuando se sintieron amenazados, dispararon lejos del centro de distribución contra ellos. Eso explicó en rueda de prensa hoy, allí en Jerusalén. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a esa situación sencillamente inadmisible que está ocurriendo en Gaza. La politóloga Ana Milagros Parra ha escrito este mensaje en Red X. Ustedes saben que pueden estar en contra del asesinato masivo de civiles en Gaza sin que signifique apoyo a Hamás o justificación de sus acciones, ¿verdad? Crímenes de guerra son crímenes de guerra. Hemos dado amplia cobertura a lo que ha ocurrido en Gaza. Hemos conversado con expertos israelíes, con expertos judíos fuera de Israel, y todos han coincidido en la política agresiva de Benjamín Netanyahu. Kevin Ari Levin, un experto judío argentino en el tema, ya nos había dicho un par de años atrás que el problema de Benjamín Netanyahu es que él estaba a la izquierda de su gabinete. Es decir, un hombre de extrema derecha como Netanyahu estaba a la izquierda de su gabinete. Eso no solo nos da a entender el extremismo de quienes le acompañan, los ultra recontra conservadores. Así como hay sectores que de manera inadmisible
niegan la posibilidad, la existencia del Estado de Israel. Al otro lado hay sectores, igual de manera inadmisible, que niegan la existencia de un eventual Estado palestino. Mientras esos dos extremos estén en pugna con preponderancia, será imposible lograr algún acuerdo y medianamente una posibilidad de paz. Eso es lo que nos lleva a situaciones y a noticias como esta que estamos viendo. Por algo no es popular Netanyahu en Israel, quien se juega su sobrevivencia política de terminar la guerra. De forma tal de que, en mi caso personal, que siempre he apoyado la causa israelí, tengo que llamar la atención sobre esto que está ocurriendo. ¿Cómo es que están disparando a los que van a buscar la comida? Que están pasando un proceso de hambruna luego del imperdonable bloqueo ordenado por Netanyahu y sus secuaces. Ya que estaba en la red X, no quiero cerrar sin leer este del periodista argentino Nacho Montes de Oca. Escribe él, atención, ante la evidente proliferación de líderes mesiánicos, habrá que reforzar el conocimiento y las fuentes que entienden de psicología y psiquiatría. Los referidos a historia, economía y cuestiones militares ya no alcanzan para entender o explicar el rumbo que está tomando el mundo. Yo lo suscribo. Hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión, 9:21. Son las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo lo siguiente. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Venezuela exporta 75 toneladas de oro al año, una cifra superior a la exportación brasileña que está en 70 toneladas. Ahora bien, de esas 75 toneladas, solo el 20% sale de Venezuela por rutas y mecanismos lícitos. La comercialización del resto queda en manos de un tinglado de mafias opacas que han invadido el sur del país, donde se superponen la Orinoquia y la Amazonía y se han hecho fuertes diversos grupos irregulares, incluyendo a la guerrilla colombiana. La toma de la selva guayanesa hasta ha reinstaurado prácticas de esclavitud de las que las etnias aborígenes son víctimas. Esto que leo es fruto de una investigación extraordinaria, casi parece una novela de aventuras y de piratería que han llevado adelante los periodistas de Armando Info. Vamos a Ciudad de México, donde está uno de los periodistas fundamentales de este portal, Joseph Polisuk. Joseph, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, buen día, gracias a ti. ¿Cómo llevaron adelante esta investigación? Porque se ve que es una investigación que les ha llevado tiempo, Joseph. Es que llevamos mucho tiempo tratando de seguirle el rastro a quienes están lucrando de eso que estás contando, de la deforestación, de la esclavitud, de la invasión de grupos irregulares. Y ahora estamos empezando a encontrar que en cortes fuera de Venezuela están apareciendo indicios para entender cómo está ocurriendo esta sangría. Cuenta cómo es que funciona esto de salen 75 toneladas de oro, pero solo el 20% sale de alguna manera lícita. ¿Qué pasa con ese 80% restante? Claro, es que, y justo cuando estaba cerrando la edición de este trabajo, recuerdo el viernes que vi la entrevista que le hiciste al economista Puente, donde advertía que Ujú. la economía venezolana se había reducido al tamaño de República Dominicana, media Sí, isla del Caribe. sí, Y es que no es que cualquier desprevenido podría creer que es que hemos dejado de producir, que el país ha dejado de producir, que algunas políticas mal hechas han hecho que la producción baje, pero no, lo que estamos encontrando es que el oro venezolano se está extrayendo, pero de una manera informal
y ilícitas. Y eso es lo que hemos encontrado con este trabajo, una cadena de cómo el oro de Guayana ha terminado en Suiza a través de una serie de mafias, no una sola, que atraviesa el Caribe, termina en Europa. ¿Cómo funcionan esas mafias? Aquí señalan ustedes de manera preponderante a un individuo llamado Marco Flores. ¿Quién es él? Sí, la primera vez que me encontré con Marco Flores fue hace un par de años en la frontera de Venezuela con Brasil, cuando empezamos a ver un mecanismo muy interesante de lavado de dinero, donde el oro ilegal llegaba a Brasil y los brasileños lo pagaban con exportaciones de medicinas y de alimentos en aquella época en que los alimentos era precisamente oro en Venezuela. Ujú. Empezamos a encontrar que las cortes de Brasil sí estaban advirtiendo sobre este fenómeno. Y ese nombre, que no creo que sea el capo más importante de esta mafia, pero sí la cara y el nombre que hemos encontrado, empieza a aparecer en otras partes. Y es así como empezamos a ver facturas y juicios en otros países como Panamá, Curazao, pero en este caso de la investigación que publicamos el domingo en Islas Caimán, donde advertía de un cargamento valorado en 4 millones de dólares que había llegado a Gran Caimán, en Islas Caimán, y había seguido camino a Reino Unido, donde finalmente iba a llegar a Suiza, pero allí, por todos los indicios y todas las sorpresas de Islas Caimán, dan el pisazo hasta Londres, y Ujú. allí en Londres decomisan el oro. Pero lo más curioso es que ese oro lo reclaman unas empresas Ujú. que Reino Unido no había advertido nada, pero a través de esta investigación hemos podido determinar que están conectadas a este señor Marco Flores y a otros venezolanos de las mafias locales de Santa Elena de Guaire. Tú dices que él no es el capo fundamental. ¿Quién es o dónde está el capo fundamental o los capos fundamentales? Eh, en la nota hay varios personajes mencionados eh, que hablan de la mafia de Guayana en Venezuela. Hay un señor dueño de casinos de apellido, de nombre Wilson Aponte, que también participa en esta red. Pero también lo digo porque ellos hemos podido ver que le venden el oro a otras redes, por ejemplo, la de Mario Pataro, un italiano residente hoy en día en Panamá, que tiene antecedentes lavando oro a través del cartel de Cali y que es uno de los personajes que termina entregando el oro en Suiza. Mencionan ustedes esclavitud. ¿Cómo funciona esta en siglo XXI en la selva venezolana? Claro, es que esto es una de nuestras líneas editoriales, de nuestras líneas de investigación, no porque sea un tema más, sino porque llevo muchos años cubriendo este fenómeno y hemos visto cómo ha habido una invasión de grupos irregulares. La primera vez que fue una mina ilegal en el año 2006, eh, en la masacre de la Paragua, Ujú. eh, ahora entiendo lo que entonces no. No fue que unos militares se le pasó la mano y bombardearon una mina Ujú. porque, porque fue un exceso. Fue porque estaban cobrando su comisión y luego entendieron que no podían seguir de esa manera. Y es así como empezamos a tener noticias de los llamados sindicatos del oro, Ya. sindicatos de Guayana. Después llegaron las guerrillas colombianas, incluso los garimpeiros brasileños. Y en varios trabajos que hemos hecho, eh, ido a la selva y hemos visto cómo algunos indígenas y otras comunidades se han unido, han formado parte voluntaria o involuntariamente de estas redes. Y hay denuncias guardadas en alguna gaveta de la Defensoría del Pueblo del Estado Amazonas y de otras instituciones del Estado donde los indígenas yecuana han advertido que los Sanema, que Ujú. históricamente no han sido sus amigos, están siendo esclavizados en el Alto Orinoco por los garimpeiros brasileños. Y esto es muy interesante porque, César, la gente habla de campos de concentración en Ujú. el sur de China, pero en nuestro propio país suceden cosas similares. Como última pregunta, Joseph, ¿cómo es que sale
el 20% de manera lícita y el 80% ilícita. ¿Qué hace el Estado venezolano ante esto? ¿Hay lenidad? ¿Voltea la cara o es cómplice en esta operación delictiva? Bueno, por supuesto que es cómplice por pasiva o por activa. Este proceso de Ya. invasión de la selva no es nuevo y por supuesto que el Estado tiene mucho que decir y hacer. Por supuesto que tenemos denuncias, links, y es nuestro trabajo. Lo que estamos tratando de ver es qué funcionario del Estado está directamente involucrado. Hemos llegado a mostrar, por ejemplo, en otras investigaciones anteriores, que el general Mota Domingo favoreció, Mm, incluso se metió en un tribunal, Mota Domínguez, perdón, se metió en sí. un tribunal para exigirle a un juez eh, que dejara en libertad a unos aliados, a unos socios de Marcos Flores. Pero hay muchos más que tenemos que investigar, que no me cabe la duda que tengan, que estén salpicados en estas Eh, operaciones. este señor Flores, lo pregunto por el apellido, ¿tiene relación o no? Sí, Eh, nunca hemos podido determinar eso y es un apellido común. Es un apellido común, así queda. Joseph, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un abrazo, César. Joseph Polizuk de Armando Info desde Ciudad de México, 9:34. Vean esto. En octubre del 2023 se estrenó en España la película Dispararon al pianista, donde se reunía de nuevo la dupla de Fernando Trueba y Javier Mariscal, los mismos que nos brindaron Chico y Rita. Aquella historia con dibujos animados que contaba una historia de amor de un músico, pero que tenía como centro en su trama la trágica muerte del percusionista cubano Chano Pozo en Nueva York. Dispararon al pianista es en realidad una suerte de documental, porque en Chico y Rita había un tratamiento más a lo ficción. Habida cuenta que ni Chico ni Rita existieron, pero los mezclaron con personajes reales. En Dispararon al pianista todo es real, todo ocurrió. Y nos cuentan aquí la historia de el pianista brasileño Tenorio Júnior. Tenorio Júnior, quien era el pianista que formaba parte de la banda de Vinicius de Moraes. Vinicius giraba mucho en Argentina en los años 70, en los años de la dictadura, y un mal día Tenorio desapareció. La película va con tono de documental. Se inventan a un periodista que ha publicado en el New Yorker algo al respecto y es el periodista el que va investigando. El drama de la desaparición de Tenorio Júnior impacta, desgarra, y ese desgarramiento lo vivimos sobre todo a través de Vinicius de Moraes, que le tenía particular afecto. ¿Por qué desapareció? Pues porque a unos esbirros les dio la gana de hacerlo desaparecer. Las dictaduras desaparecen. Vieron a un hombre de pelo largo, barba, que parecía cualquier estudiante, que parecía cualquier revoltoso, y este es un conspirador, y lo desaparecen, así de sencillo. Es un proyecto muy interesante y utilizan el título No le disparen al pianista, juegan con esa frase Don't shoot the piano player, que viene desde los tiempos de los vaqueros, donde el pianista era el responsable. They shoot the piano player en inglés, dispararon al pianista en español, juega pues con esa situación. Otra de Trueba, magnífica película. Leo lo siguiente. El ejército de China está ensayando para la batalla real. No vamos a endulzarlo. La amenaza que representa China es real y podría ser inminente. Palabras tan graves son de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y los dijo en el diálogo Shangri-La, la principal conferencia de seguridad de Asia que se desarrolla en Singapur. En el enfrentamiento Estados Unidos-China se habla básicamente del enfrentamiento comercial, la llamada guerra de los aranceles. Pero cuando el secretario de Defensa habla en estos términos, ya estamos hablando de la otra guerra, de verdad. Esa posibilidad, ¿cuán latente puede estar o no? Vamos a consultar con un experto en cuestiones chinas,
vamos a Barcelona, donde está Isidre Ambrós. Isidre pasó buenas par de décadas allá en el lejano oriente haciendo cobertura de los asuntos chinos y es el autor del libro La cara oculta de China. Isidre, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días para vosotros. Isidre, a ver, ¿cuán grave es esta posibilidad bélica realmente, dado el tono fuerte de las palabras del señor Hegseth allí en Singapur? Bueno, para empezar, con todos mis respetos, no hay que olvidar que el señor Hegseth era también comentarista político y entonces sabe muy bien manejar las palabras que sean más impactantes. Aunque me imagino que en el Pentágono existen informes muy serios sobre la evolución militar de China. Ahora, dicho esto, a ver, cuando las dos superpotencias están en la plena negociación, digamos, comercial y tecnológica para seguir avanzando juntas y teniendo en cuenta que ni Washington ni Pekín son dos capitales que les guste aceptar el riesgo y jugar con el riesgo, yo veo esta posibilidad bastante alejada. Ahora bien, no es menos cierto que China siempre ha considerado Taiwán como parte integrante de la República Popular China y su predisposición a recuperar esa provincia que ellos denominan la provincia rebelde. Y es cierto también que en este sentido, cada año el presidente chino Xi Jinping anima al Ejército Popular de Liberación a estar listo para cualquier evento con tal de recuperar por cualquier medio Taiwán. Pero yo no veo una confrontación bélica cercana ni mucho menos. Fíjate, he leído, China ha declarado que su objetivo es que su ejército tenga la capacidad de tomar Taiwán por la fuerza si fuese necesario para 2027. Un plazo que los expertos ven más como una meta aspiracional que como un plazo de guerra firme. Lo segundo es el comentario de los analistas. Lo primero es lo dicho por el señor Hegseth. ¿Cómo lo ves, Isidre? Bueno, claro, hay que tener en cuenta la fecha 2027. Ya. ¿Cuál es esa fecha? Bueno, esa fecha, por un lado, es el aniversario del centenario de la fundación del Partido Comunista y, por otro, en el 2027 finaliza el tercer mandato de Xi Jinping al frente del Partido Comunista y del país y de la República Popular China. Sería, digamos, un colofón, un lazo, llegar a esa fecha y decir, vamos a unificar, hemos unificado, digamos, toda la República Popular, ¿no? La madre patria. Sí. Pero aparte de esas coincidencias de fechas, bueno, eso es todo. No veo más. Vamos, es cierto por otra parte que continuamente hay ejercicios militares para presionar al gobierno de Taiwán, pero nada más. Se especula, Isidre, la posibilidad del encuentro la conversación, ¿no? Encuentro entre Trump y Xi Jinping. Entiendo que lo fundamental en esa conversación sería el tema arancelario, pero esto lo dejarán de lado, lo ignorarán, la circunstancia bélica. ¿Cómo lo ves? No, bueno, para empezar, yo creo que ese diálogo entre los dos líderes se va a producir más temprano que tarde. Tiene que llegar. Y yo creo, yo no sé lo que
se reflejará de ese encuentro. Pero yo creo que evidentemente hablarán de todo, hablarán de comercio, hablarán de tecnología, hablarán de reparto de intereses en el planeta y en ese aspecto evidentemente estará Taiwán. No hay que olvidar que, por una parte, para Estados Unidos la región del Indo-Pacífico es fundamental y por otra parte para China también, porque es su zona de, no de expansión, sino ya de paso de sus productos, su cadena de suministros fundamental se halla en el Pacífico. Por tanto, van a hablar y seguramente se pondrán de acuerdo en esos temas. Precisamente, yo creo que uno de los problemas que hay ahora es esa falta de mecanismos de diálogo y que sean utilizados con más frecuencia para evitar posibles males entendidos, que eso Ujú. sí que podría llevar a algún, digamos, conato de fuerzas. Dijiste, tarde o temprano se va a dar la reunión, pero claro, como se ha estado insistiendo en que podría darse incluso esta misma semana, en fin, estamos todos como Es pendientes, ¿no? que sí, es que en ese sentido yo creo que Trump es muy imprevisible. Ya. Y entonces eso es lo que nos impide quizás ver un calendario a mediano plazo. Es decir, las semanas siguientes seguro que sí. Bueno, no lo sé. En un momento te Sí, saca los aranceles, luego te los vuelve a poner, luego te los reduce a la mitad. sí, Por eso sí. no me atrevo a decir cuándo. Así es, así es. Isidre, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros. Isidre Ambrós es el autor de La cara oculta de China y nos habló desde Barcelona. Son las 9:45 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:48 de la mañana, hora del este. En una operación que algunos analistas y expertos han comparado con lo que ocurrió el 7 de diciembre de 1941, cuando sorpresivamente el Japón bombardeó la base de Pearl Harbor, inutilizando a buena parte de la Marina del Pacífico de los Estados Unidos. Ucrania tuvo una incursión de drones extraordinaria en territorio ruso. Tanto entró que llegó hasta bombardear en Siberia bases aéreas y le ocasionó un daño importante. El presidente Zelensky, muy orgulloso, se ha ufanado y ha dicho que de esta operación se hablará por años, una operación sofisticada que llevó más de un año de preparación. Entraron los drones de manera camuflada en territorio ruso y la operación fue un éxito. Esto se da en la víspera de las conversaciones en Estambul, que si bien el presidente Erdogan ha dicho que fueron un éxito, fueron muy breves o han sido muy breves y no han pasado del intercambio de prisioneros. Evaluemos esta situación con un experto, el profesor Francisco Carballo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gran placer, César Miguel. Muy buenos días. Luego de esta incursión de drones, tengo dos preguntas. Uno, el estado de la guerra en este momento y la evaluación que haces de la reunión en Estambul. En términos de la primera pregunta, el estado de la guerra, a mí me da la impresión que esta ofensiva que hizo Ucrania ayer es muy interesante desde un punto de vista militar. Es decir, yo coincido con Zelensky en que esto pasará a los anales de la guerra. Ahora, va a pasar a los anales de la guerra de guerrillas para el siglo XXI y lo que venga. Esto es realmente muy interesante, los usos de los drones, tecnología muy barata,
el factor sorpresa, que es algo que Ucrania ha hecho muy bien militarmente. Estas invasiones puntuales, sabotajes, asesinatos de gente cercana a Putin, en fin. Esto Ucrania, casi desde un punto de vista de la guerrilla, lo ha hecho muy bien. Ahora, el problema es que esto no cambia la realidad del frente. En el territorio ucraniano, Ucrania ha hecho una resistencia al principio buena, gracias al patriotismo de sus soldados, pero ahora, desde hace ya algunos meses, la máquina de guerra rusa está afinada, lo está haciendo bien, lo que se esperaba que hicieran al principio de la invasión, ya está sabiendo cómo hacer la guerra regular y Ucrania está perdiendo esa guerra. Lo que reciben de Europa, lo que recibieron de Estados Unidos, no acaba de usarse en provecho de parar la invasión rusa. Así que esto funciona para los titulares de periódicos, funciona para que se hable en redes sociales, pero no cambia en esencia el balance de la guerra. La que realmente cuenta, que es centímetro por centímetro de territorio ucraniano. En relación a la negociación, yo coincido contigo, se ha hecho muy poco. Estas negociaciones están un poco forzadas porque Donald Trump quiere que se siente y negocie. Y el poder de Estados Unidos y el poder de Trump es tal que tanto Rusia como Ucrania van, se sientan y hacen la pantomima de que negocian. Pero en realidad lo hacen para apaciguar al Departamento de Estado y a Donald Trump, a sabiendas de que ninguna de las dos partes tiene mayor interés en que esa negociación llegue. Rusia está haciéndolo bien, como dije antes, en términos de regular, y para ellos no hay ninguna prisa. Ucrania está haciendo este tipo de operaciones para tener más poder de negociación que ahorita no lo tiene. Entonces, esa negociación es una especie de obstáculo para las redes sociales y para la vanidad de Donald Trump, pero de momento, en mi opinión, no va a llegar a ningún buen puerto. Las condiciones que pone Rusia para el alto al fuego las descarta Ucrania, dice Zelensky, eso equivale a una rendición, eso es inaceptable lo que está planteando el señor Putin. Y tal como está la situación de la guerra, pues el tiempo parece que corre a favor del señor Putin, de manera tal de que el señor Zelensky se vería obligado a tratar de acelerarla. Viene de reunirse con el canciller Merz, tiene la buena pro del director, del secretario general de la OTAN, que le ha invitado a la próxima reunión. De manera tal de que con la retirada de Estados Unidos le queda todo el peso a Europa. ¿Tendrá Europa músculo suficiente para compensar esa balanza a favor de Ucrania? No tiene músculo suficiente para compensar la balanza a favor de Ucrania. Tiene quizás el peso suficiente para prolongar la guerra. Y en el caso de Zelensky, él sabe, una cosa que él hace muy bien es las relaciones públicas. Vender la causa ucraniana la ha hecho realmente muy bien desde el día 1 y lo seguirá haciendo. Insisto, el problema aquí es que la realidad del frente no le favorece a Ucrania en este momento. Ya. ¿Qué puede ocurrir en definitiva? Porque lo que se ha dicho, por ejemplo, lo que se lee aquí en Estados Unidos. Estados Unidos se retira, gana Putin. ¿Es así? No del todo. Yo creo que Ucrania puede mantenerse en pie de guerra. Seguirá perdiendo algo de territorio, seguirá perdiendo muchas vidas, pero esta es una guerra que tampoco se va a ganar de un día para otro. A Putin le conviene alargarla, en parte por su poder interno dentro de Rusia y en parte porque lo que más dure la guerra, más ventajas puede tener. Y Zelensky a mí me da la impresión que está confiando en el milagro, que algo extraordinario suceda que cambie la balanza de fuerzas. Europa podrá mantener la pretensión de que sigue la guerra y mandando equipo y ayuda logística, pero es muy difícil que cambie del todo la correlación de fuerzas. Ahora, a mí me parece que Estados Unidos va a salir sin meterse de esto. Yo no creo que esta sea una salida total, es parte de la estrategia de Trump de las cosas muy bombásticas. Estoy y voy a resolver o me voy y nunca me van a volver a ver. Al rato vamos a ver que Mark Rubio, que Trump, que en fin, van a volver a esto.
Vamos a seguir hablando de esta guerra, me da la impresión, por muchos más meses. No quiero cerrar esta conversación, Francisco, sin que conversemos sobre lo que ha ocurrido con las elecciones en Polonia y la victoria de este señor Nawrocki, que es no precisamente amigo de la Unión Europea. ¿Qué implica esto? Es muy interesante tanto para Europa como para las democracias en general. Se pensaba que Polonia estaba volviendo al redil de la democracia liberal con Donald Tusk, que estaba cambiando las cosas, que estaba desderechizando o eliminando el populismo de Polonia. Y lo que vemos es que esta elección fue más que otra cosa un referéndum sobre el gobierno de Donald Tusk. Ahora, Donald Tusk ha perdido popularidad enormemente. En 3, 4 meses al principio de su gobierno perdió 10 puntos. Así que la victoria de Nawrocki es un recordatorio de que no va a ser tan fácil derrotar a estas derechas populistas, que están muy enquistadas y que tienen enorme poder. Lo vamos a ver también en estos días en Holanda, donde Geert Wilders está amenazando con una nueva elección y quizás pudiera hacerla bien. Así que el caso de Polonia es una vez más una muestra de que la democracia liberal tiene que reinventarse. No basta con querer volver atrás, de solo desmontar lo que han hecho los gobiernos populistas y volver atrás. Hay algo en lo que ellos proponen que no acaba de gustarle a la población y, como vimos en Polonia, la gente una vez más se rebela contra un orden que no le acaba de gustar. Eso que definiste como derecha populista parecía era actuar en bloque, porque ¿cómo interpretas que hasta la señora Kristi Noem, la polémica señora secretaria de Estado de la Seguridad Interna en Estados Unidos, haya ido a Polonia a hacer campaña por Nawrocki? ¿Cómo se ve eso? Bueno, en el caso de Nawrocki es interesante porque él es de alguna manera un aliado de Trump en Europa. Ley y Justicia, el partido por el cual fue electo, es un partido conservador, muy tradicionalista, muy de derecha, pero es un partido que no comulga de alguna forma con las formas del trumpismo. Y en el caso de Nawrocki, es un hombre que, si se ve de cerca su biografía, es una especie de Milley, es una especie de Steve Bannon, es un personaje muy curioso, con un pasado entre interesante y tenebroso, que realmente toma su inspiración del trumpismo y los políticos afines que están surgiendo en nuestra América y en Europa. Francisco, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, César Miguel. Buenos días. Francisco Carballo es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Son las 9:59, Capicúa. Leo lo siguiente. Un bolígrafo con tinta magnética y cuyos datos analiza la inteligencia artificial puede servir para detectar la enfermedad de Parkinson en sus primeras fases, según sugiere un estudio publicado en Nature Chemical Engineering. El dispositivo, probado en un grupo de 16 individuos, registró con precisión las señales de escritura a mano que fueron analizadas por una red neuronal, un método de inteligencia artificial que utiliza una red de nodos interconectados para aprender y distinguir entre patrones complejos. El bolígrafo distinguió con éxito a los pacientes con Parkinson con una precisión media del 96,22%, según un estudio encabezado por la Universidad de California. Se calcula que la enfermedad de Parkinson afecta a casi 10 millones de personas en el mundo y su diagnóstico de forma rápida, accesible y eficaz es crucial para mejorar los resultados de los pacientes, pero alcanzar este objetivo sigue siendo un reto. Como los síntomas de la enfermedad incluyen temblores, el diagnóstico suele basarse en la observación de las habilidades motoras del paciente, pero es un método que carece de normas objetivas y suele depender del sesgo del clínico. El análisis de datos del bolígrafo puede identificar diferencias en la escritura a mano de personas con o sin la enfermedad y potencialmente podría permitir diagnósticos más tempranos. Los movimientos de la mano durante la escritura
pueden clasificarse en dos tipos. Movimientos en el aire, en los que el bolígrafo se mueve entre trazos sin contacto con la superficie, y movimientos en la superficie, en los que entra en contacto con la superficie de escritura y experimenta presión, formando trazos primarios. El dispositivo que permite, cito, una producción eficiente y escalable a través de la impresión en 3D, podría representar una tecnología de bajo costo, precisa y ampliamente distribuible, con el potencial de mejorar el diagnóstico de la enfermedad en grandes poblaciones y en áreas de recursos limitados, indica el estudio. Los autores señalan que se debería ampliar la herramienta a muestras de pacientes más grandes y se podría explorar el potencial de la herramienta para rastrear la progresión de las etapas de la enfermedad de Parkinson. Yo leyendo hacía el juego con el bolígrafo, el detalle que lo hacía con la zurda, y yo soy derecho. Vamos a Ciudad de México, allí está José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? César, querido, ¿cómo estás? Buenos días, buen martes, saludos de la Ciudad de México. Pepe, no votó nadie el domingo, pero ganó Morena de manera arrasante. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Híjole, pues este fin de semana se llevó a cabo lo que todo el mundo no deseábamos que ocurriera. Se llevó a cabo la elección judicial y el gran ganador en este momento, bien lo decía César, fue el abstencionismo. De 100 millones de mexicanos que pudimos acudir a las urnas este domingo, solamente acudieron 13. Es decir, 13 de cada 100 mexicanos votaron en esta elección judicial, la primera en nuestro país, donde se eligieron además jueces, magistrados y ministros que van a procurar la justicia en México. Y bueno, pues César, esto no es nada más y nada menos que el resultado de una elección amañada. Un par de semanas antes de esta elección comenzaron a repartirse mágicamente, como pasan las cosas en este tipo de regímenes, pues mágicamente una especie de acordeones, les decimos aquí en México, que eran como guías. Mira, la elección era tan complicada, César, que la gente se tardó entre 15 y 20 minutos dentro de una urna, 15 a 20 minutos, porque tenían que elegir entre 16 y 17 personas de una lista de 575 candidatos aproximadamente. Entonces tenías que aprenderte por lo menos 60, 70 nombres, identificar quiénes eran e ir eligiendo una por otra. Toda la elección fue complicada, desde su fabricación hasta la aplicación este domingo, y bueno, pues el resultado es ese, César. Solamente 13 de cada 100 mexicanos acudieron a las urnas, y bueno, pues al final se quedaron quienes ellos decidieron que se quedaran en estos acordeones que te digo que estuvieron repartiendo 2 semanas antes, que en cualquier elección, César, en cualquier parte del mundo democrático, tan solo la repartición de estos acordeones hubiera valido la anulación de una elección. Bueno, pues aquí en México y en este régimen que hoy nos gobierna, siguió adelante. Y bueno, pues como estamos viendo los resultados, además, pues ya los candidatos y candidatas a los magistrados, a los ministros y a los jueces, pues son los afines al gobierno, algo que ya esperábamos y veíamos venir, y que además, bueno, pues se consolidó con esta votación que ocurrió el domingo, César, que te digo, pues fallaron los mexicanos, no, falló el gobierno, y el México le respondió de esta manera con un abstencionismo histórico. Jamás en ninguna elección mexicana, en los 40 años de una joven democracia que tenemos en este país, se había visto una elección tan vacía. Las urnas, las casillas estaban solas. ¿Y a qué se le atribuye eso, Pepe? ¿Por qué fueron...? Bien. Son factores en los que prácticamente todo definía o nos hacía ver que ya estaba resuelto. Te digo, el hecho de que los ministros, las ministras afines al gobierno, bueno, pues fueran los únicos que aparecían en estos acordeones, además de que los ministros, ministras y magistrados afines al gobierno eran los únicos que tenían los recursos y las capacidades para salir adelante en cuanto a campañas se refiere, además de una elección amañada, una elección de Estado a todas luces, César, en los cuales se le redujeron, primero desde la redacción, desde la reforma, que estuvo hecha con los pies, decimos aquí en México, con las patas, porque tuvieron que estar haciendo cambios sobre la marcha. Luego no les dieron el dinero necesario, a pesar al Instituto Nacional Electoral no se le dio el presupuesto necesario para hacer una elección tan grande, histórica, que tenían en nuestro país, nada más y nada menos, César, quienes van a definir la justicia en México, en todos los sentidos. Y después, bueno, pues estos acordeones que se repartieron, en los cuales nos decían a los mexicanos, a ver, ni salgan, esto ya está definido, esto ya está ganado, era un partido que iba a ser 5-0 y los mexicanos salíamos perdiendo. Ahora, Pepe, tenemos claro que los jueces, los nuevos jueces, son de Morena, ¿verdad? Sí. Pero
durante la campaña, los comentarios que nos llegaban, y en alguna oportunidad también lo conversé contigo y con otros amigos allá en México, era la vinculación que estos jueces podrían tener con el narcotráfico. Eso lo podemos determinar ahora. ¿Cuántos jueces tiene el narco? Porque Morena los tiene todos, pero ¿cuántos tiene el narco? Esa era el otro peligro de esta irrisoria reforma que hicieron en este régimen. Hasta el momento, César, los jueces se identificaron exactamente 20 candidatos, entre ellos, por ejemplo, la abogada del Chapo, nada más y nada menos. La abogada del Chapo Guzmán era candidata a magistrada. Por ahí había también un par de jueces que en Estados Unidos fueron detenidos con metanfetaminas. Y aquí en México eran candidatos a ser jueces y estaban inscritos en una boleta. En estos momentos, César, no conocemos todavía el resultado en cuanto a jueces se refiere, porque primero van a ir desde lo mayor hasta lo menor, desde las magistraturas, de las administraturas, son los ministros, hasta los jueces. Sin embargo, organizaciones civiles en México sí presentaron denuncias ante la presencia de al menos 20 personajes vinculados con el crimen organizado y que podrían ser jueces. Lamentablemente, ni el instituto ni las autoridades electorales los retiraron en las boletas, permanecieron en las boletas, pudieron ser votados este domingo y bueno, pues en un par de semanas, en una semana máximo, te estaría notificando si alguno de estos personajes llegó a algún juzgado de nuestro país, pero de que César tuvieron sus nombres y están vinculados con el crimen organizado, es sin duda. Nada más veremos en cómo quedó la votación y eso estaremos sabiendo en una semana, porque además estas elecciones no fueron contadas por los ciudadanos, ¿eh? Todas las elecciones en los últimos 40 años eran contadas, escrutinadas por los ciudadanos. Esta no. Esta está contada por el gobierno y por el Instituto Nacional Electoral, lo cual, bueno, pues también le pone un tufo muy apestoso de un fraude electoral, César. De manera tal de que se ha vuelto, he leído en algún comentarista en México, que se está volviendo a los tiempos del PRI, pero creo que es incluso peor que en los tiempos del PRI, porque ahora sí, por ejemplo, Morena y la señora Sheinbaum lo tiene todo, absolutamente todo. ¿Es así? Exactamente. En el priismo, aunque se sabía y se ganaban las elecciones, hubo una elección presidencial en que hubo un solo candidato y bueno, pues eran regímenes autoritarios, pero nunca tuvieron el control de los tres poderes, como en muchas repúblicas y en muchas democracias en el mundo, hay un sopeso de los tres poderes. El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que son los congresos, y el judicial, que compone a todos los jueces, magistrados y ministros. Hoy, Morena, con esta elección, se hizo de los tres poderes. Y esto, bueno, pues también viene a colación a muchas pláticas que líderes de izquierda han tenido con Andrés Manuel, el expresidente, y también con Claudia Sheinbaum. Tener el control de los tres poderes, pues no solamente fortalece al régimen en el momento y en el poder, sino también les da total manga ancha para que en cualquier momento que tengan algún problema judicial, pues ellos tengan el control y puedan controlar la Constitución y las resoluciones sobre lo mismo. Ahí está lo peligrosísimo de esta elección, querido César. Evidente. Pepe, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Te mando un abrazo, querido César, saludos desde la lluviosa Ciudad de México y @ soy Pepe Macías, por ahí debatimos y platicamos. Así es, José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México. 19 minutos, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Qué es el estado de shock? Ya regresamos. Son las 10:12 de la mañana. ¿Ha recibido usted alguna vez una noticia fuerte, importante, inesperada? Puede ser buena, puede ser mala, pero la ha recibido alguna vez. ¿Recuerda usted qué le pasó? ¿Cómo reaccionó su cuerpo? ¿Qué sensación tuvo? Eso es lo que llaman el shock. Pues bien, ¿qué ocurre cuando se está en estado de shock? ¿Por qué se produce el estado de shock? El shock emocional. Eso lo vamos a tocar con dos destacadas psicólogas. Gabriela Rodríguez Escobar en Ciudad de México, a donde vamos a volver, y Alejandra del Valle Pérez en la ciudad de Bogotá. Alejandra, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa en el día de hoy. ¿Qué es un estado de shock? Le pregunto primero a Gabriela, allá en Ciudad de México. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Pues mira, el estado de shock emocional es cuando algo inesperado y fuerte te golpea.
tanto a nivel emocional como físico, y te deja paralizado, te deja congelado. Es como si el cuerpo, la mente, se apagara un ratito, porque no sabe cómo procesar lo que está pasando. Por ejemplo, estás en algún lugar, en el cine, en el trabajo, y de repente te llega la noticia, te hablan por teléfono de que alguien querido tuvo un accidente grave. Y en ese momento el cuerpo se activa de golpe, sube la adrenalina, se dispara el corazón, la mente se bloquea y puede sentirse como, podemos sentirnos como fuera de nosotros. No puedes pensar, ni reaccionar, ni sentir claramente, ¿no? Eso es el shock. Según lo que está describiendo Gabriela, viene una especie como de bloqueo físico. ¿Por qué, Alejandra? ¿Podrías describirlo? Explicarnos, por favor. Es importante, pues, notar que todos los seres humanos tenemos un sistema que se llama un sistema de supervivencia. Y ante cualquier situación que se sienta amenazante, nuestro sistema se activa con excitación primero para que podamos superar esa amenaza. Esa excitación se activa por medio del sistema simpático y activa las respuestas que nosotros tenemos que son autónomas, como la hiperventilación, la agudeza de la visión, como la sangre que se activa por todo el cuerpo, se deja de irrigar como a todos los lugares donde está funcionando normalmente y se envía a las manos, a los pies, porque se supone que para el sistema lo primordial es sobrevivir y no sabemos si estamos sobreviviendo a un león o estamos sobreviviendo a una llamada, a una noticia, a una información. Entonces, como nuestro sistema no puede esperar para saber si esto es de vida o muerte, sino que simplemente se hace cargo, y aquí funciona un sistema que se llama amígdala, una parte que se llama amígdala y nuestro sistema de cerebro reptiliano. Entonces, prácticamente que la única opción que tenemos es o luchar o huir. Si ante la situación nosotros nos sentimos que podemos luchar o huir, y eso viene por nuestra historia, por la manera en la que hemos podido enfrentar las situaciones, entonces nuestro cerebro entra en un tercer estado que es congelamiento o shock, porque prácticamente estamos sintiendo que deberíamos defendernos, pero dentro de nosotros hay un freno que nos dice, quizá aquí no se puede, quizá ahora no se puede. Y como estamos hablando de unas funciones químicas también que están ocurriendo dentro del cuerpo, eso puede generar una alta energía que en vez de salir hacia afuera, está concentrada adentro, genera la parálisis. Dijiste, es un mecanismo para sobrevivir, es decir, el estado de shock se supone que es un mecanismo de protección que me da el cuerpo a mí mismo. ¿Es así, Alejandra? ¿Sí? De hecho, se dice que es una gracia cuando estamos en una situación altamente amenazante. Por ejemplo, en un caso de abuso o en un caso de violencia, para el sistema nervioso y para nuestro ser, lo más importante es sobrevivir. Y si en un momento yo no puedo actuar, porque eso puede resultar mucho más amenazante para mi vida, entonces lo que ocurre es que ese sistema de mi sistema me dice, voy a dejarte paralizada para que puedas soportar este dolor o para que puedas tolerar este momento de muerte. Eso ocurre también con los animales. Gabriela, voy a poner, no voy a decir cuáles fueron las noticias, pero me ocurrió en dos oportunidades. Recibí dos noticias fuertes, inesperadas. Y lo que sentí fue como una especie de fogonazo que me subiera como por el esófago, como que me hubieran puesto un soplete, ¿verdad? Y subió ese fogonazo por aquí de una manera rapidísima, inmediata. ¿Me puedes explicar qué fue lo que me pasó? Claro, mira, son reacciones que tiene el cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera son síntomas, y a ti te pasó eso, pero a otras personas les puede pasar otro tipo de síntomas. Por ejemplo, se bloquean emocionalmente, ¿no? No pueden llorar, no pueden gritar, no pueden hablar. Sensaciones de irritabilidad, como fue lo que te pasó a ti, ¿no? Respiración acelerada, sudoración, temblor. Algunos se nos nubla la mente, hay confusión. En casos graves puede haber hasta desmayos o llantos incontrolables, ¿no? Entonces, y bueno, este tipo de síntomas lo desencadenan, pues,
pueden ser noticias o eventos desafortunados. Decía yo, la muerte inesperada de alguien querido, por maltrato físico, por un accidente, por desastres naturales. Ahorita con estas lluvias que están habiendo, mucha gente puede entrar en shock, en estado de shock, al ver que se está inundando su casa, por ejemplo, ¿no? O que estás en un charco, en el auto, que no puedes salir, no sabes si te sales de ahí, no sabes, ¿no? Entonces te choqueas, recibes eso, y sí, también nos podemos choquear con cosas o noticias buenas, pero que sean muy intensas. Ya. A ver, pareciera por lo que estamos conversando que cuando viene el estado de shock, la mente se apaga o queda en minusvalía frente a los órganos del cuerpo, ¿verdad? Influye mucho más la adrenalina, lo que sientas aquí, lo que sientas allá, y la mente, en la medida en que es el órgano que te controla, que te define, pues queda como apagado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puedo hacer yo? Porque yo, si mi cabeza está apagada, estoy yo apagado. Y ahí voy perdiendo, ¿verdad? ¿Cómo hago entonces, Alejandra? Sí, mira. Hay una manera de entenderlo y es por medio de la mano y el cerebro. Voy a ponerlo acá. Nuestro cerebro tiene 3 cerebros. Este sería nuestro cerebro reptil, aquí está la amígdala. Luego sería nuestro cerebro medio, que es como se va formando cuando nacemos. Y luego está nuestro cerebro prefrontal, que es este que tú dices, nuestra mente consciente o la mente pensante. Bajo amenaza, esta mente consciente que es para decidir, analizar, reflexionar, elegir, agradecer, se dispara. Porque la amígdala dice peligro, estamos en peligro, necesitamos salvarnos, sobrevivir, yo me encargo con las funciones que yo tengo y ¡pam! Se dispara nuestra mente consciente. Por eso no funciona reflexionar, por eso no funciona explicar, porque lo que está funcionando es nuestro cerebro primitivo, que la única respuesta que tiene es o huye o lucha. No hay más. Entonces, lo que necesitamos en este momento es autorregular el sistema nervioso. Y eso lo hacemos por medio del cuerpo, no por medio de la palabra. Esto es lo que ocurre en ese momento. Por eso muchas veces le dicen a las personas, ¿y usted por qué no? ¿Y usted por qué no peleó? ¿Y usted por qué entregó la billetera y no hizo nada? Y la gente dice, no sé, simplemente lo entregué. Y es porque en ese momento no tienes muchas opciones. Nuestro sistema primitivo está prácticamente en automático y nos permite solamente unas cuanticas opciones para poder, porque esa es su prioridad, la supervivencia. Cuando, por ejemplo, Gabriela decía, se puede uno desmayar, ese desmayo vendría a ser una especie de protección de mi cerebro, es decir, apagarme para que no para superar el momento crucial. ¿Es así, Gabriela? Sí, así es, mira, y entonces cuando sucede esto, y bueno, no logras desmayarte, pero tienes los otros síntomas que hace un momento comenté, primero no te exijas reaccionar rápido, permítete sentir lo que está pasando, lo que estás sintiendo, acepta que estás en un momento difícil. El cuerpo necesita un tiempo para equilibrarse, para estabilizarse. Algunas cosas que pueden ayudar es respirar profundo. Hay una técnica del cuadrado que dice, inhala, y mientras vas inhalando, ve dibujando el cuadro. Inhala, exhala, ¿sí? Es una forma de relajar al cuerpo. Otra técnica que se usa mucho cuando alguien está en un estado de ansiedad es esta técnica para estar en el presente. Pon atención en 5 cosas que puedas ver, en 5 cosas que puedas tocar, en 5 cosas que puedas oír, en 5 cosas que puedas oler y en 5 cosas que puedas saborear. Esa es otra muy buena técnica para empezar a relajarte, equilibrarte y atraerte a tu presente. Moverte suavemente, caminar, estirarte con conciencia y sobre todo pedir apoyo, ¿sí?
que alguien te abrace, te escuche, te sostenga. Eso hace una gran diferencia. Muy bien, que alguien te abrace. En ese momento. Sí, y supe, por ejemplo, después lo conversé, alguien recibe una noticia fuerte, eso me ocurrió. No recibí yo la noticia fuerte, pero la persona que la recibió, yo traté de abrazarla para consolarla y me rechazó. Y cuando, después de haber pasado el estado de shock, me dice que es que en ese momento sintió como que le faltó el aire, no podía respirar, no podía tener nadie cerca. Y viene entonces un elemento muy delicado, y es que al tú no sentir aire, no sentir que respiras, entras en pánico. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que pase por esto, Alejandra? En ese momento, nosotros tenemos una cosa muy importante los que estamos al lado de una persona que está en esa situación. Primero, podemos estar cerca, podemos también regular con nuestro cuerpo, colocándonos cerca, podemos probar con tocar, porque este es el sistema propioceptivo y es generar tensión en el cuerpo. Acordémonos que la sangre está en las manos y en los pies. Entonces, sacudir manos, sacudir pies, como cuando los niños hacen una pataleta, también es valioso. En ese momento, como les decía, no es tan importante hablar, sino más bien quizás escuchar, ¿sí? El contacto puede ser, pero tenemos que ir chequeando también que la persona no se siente insegura con ese contacto. La respiración puede hacerse regulada y yo puedo ir marcando el ritmo, porque en ese momento las personas quieren es hiperventilar, o sea, quieren estar respirando muy rápido. Entonces yo voy respirando con esa persona y voy haciendo el ritmo para que eso vaya modulando el ritmo con esa persona también. Y voy a ir modulando ese ritmo con inhalo, retengo, exhalo, inhalo, retengo, exhalo. También se puede utilizar la respiración por la fosa nasal izquierda, que ayuda a regular el sistema simpático. Y también, como en ese momento es muy difícil dar instrucciones, por eso digo que es más fácil que estemos al lado realizando este acompañamiento. Hacer los movimientos mucho más suaves. También el agua ayuda a regular, tomar agua y traer agua en ese momento ayuda a regular. Y cuando mucho, porque en situaciones de ataques de pánico que he estado acompañando a personas, como el mayor temor es a desmayarte. También lo que ocurre, yo muchas veces le digo a las personas es, si te desmayas vas a respirar mejor. O sea, lo mucho que le digo es recuéstate de un lugar para que si ocurre el desmayo tú puedas estar sostenida o que alguien sostenga, y si ocurre el desmayo de hecho va a funcionar mucho mejor la respiración, porque esa es una función automática. En este momento resulta difícil es porque yo estoy tratando de controlarla y porque yo tengo todo mi sistema, digamos, colapsado. Pero si ocurre el desmayo va a ser algo incluso mucho mejor, porque la persona va a regular su sistema de manera natural. Pero que se desmaye recostado o en los brazos de alguien, ¿no? Porque si no se puede llevar un gran golpe. Si no hay golpe, claro, total. Ahora, fíjate, Gabriela, pusiste de ejemplo la muerte, ¿verdad? Recibir la noticia de que alguien querido, cercano, tuvo un accidente, nos trastorna. Recibir la noticia de que alguien cercano falleció, y si falleció repentinamente, nos afecta. Pero dijiste que una buena noticia también nos puede producir todo este tipo de efectos. Lo que pasa es que, no sé si es que tenemos tendencia al morbo y nos imaginamos siempre lo negativo. ¿Podrías, Gabriela, darnos ejemplos de noticias maravillosas que nos produzcan este tipo de shock emocional? Pues sí, a lo mejor enterarte que vas a ser papá o mamá, ganar un premio importante puede ser también otra, ¿no? Una sorpresa inesperada, ¿qué podría ser? Que a lo mejor te pidieron matrimonio y tú ni siquiera te esperabas esa noticia, por ejemplo, ¿no? Sí, pueden ser. Qué susto, dirían, ¿no? ¡Qué susto! Sí. Ahora, cuando hablamos de este tipo de situaciones, son muy largas, porque si yo
siento que me falta el aire por el estado de pánico, de shock en que me encuentro. Si sé que eso puede pasar pronto, no me asusto tanto, pero si eso dura, en promedio, Alejandra, ¿cuánto puede durar un estado como este? La duración de este estado depende más de que la persona pueda tramitar la energía que está sucediendo en ese momento. De hecho, lo que se llama trauma es que esta energía del momento no haya sido procesada y quede guardada y entonces aparece como en algunos momentos se vuelve a activar. Entonces va a depender mucho de cómo cada persona reconoce lo que está ocurriendo en su cuerpo, tramita lo que está ocurriendo en su cuerpo y también afronta la situación en el mundo como eso lo requiera, ¿no? Si es una conversación difícil, si es ir a la casa a verificar algo, si es encontrarse con una persona. Entonces, va a haber situaciones que probablemente otras personas digan, pero esto no es tan grave, pero en mi experiencia personal se siente altamente amenazante. Entonces, aquí no se trata tanto de si la situación es muy difícil frente a los ojos de los demás o muy sencilla, sino se trata más de mi capacidad de afrontamiento, se trata de mi inteligencia emocional, se trata también de cómo puedo yo gestionar todo lo que está ocurriendo dentro de mí, de regular mi sistema nervioso, de entender cómo esto requiere de mí para ponerme en la vida, ¿sí? Y en ese sentido va a ser o más o menos largo. Eso ocurre también por lo menos en los procesos de duelo, ¿no? Mientras voy comprendiendo y voy atravesando las emociones, pues es más, en el tiempo se ve como mucho más reducido. Pero sí para mí es difícil, que de hecho eso es una de las cosas como más complejas, que cuando nos toca atravesar situaciones que nos sentimos tan amenazados, entonces preferimos evitar, eso probablemente me va a tomar mucho más tiempo, porque no estoy ni siquiera acercándome a la incomodidad, atravesando lo doloroso, sino que Ya. estoy evitándolo, entonces eso va a tomar mucho más tiempo para mí, desde 6 meses hasta un año o incluso mucho más. Gabriela, Alejandra mencionó la palabra trauma. ¿Qué ocurre cuando la persona le queda como un bucle, como un ritornelo aquí en la cabeza, en la memoria, el momento de la noticia, el momento del shock, y le vuelve como un latiguillo constantemente? ¿Qué pasa allí y cómo superar eso, Gabriela? Mira, definitivamente hay que buscar ayuda profesional. Si lo que sientes no se va con el tiempo, si se intensifica, no hay que dejarlo pasar, hay que consultar a un psicólogo, un especialista en trauma. Ajá, puede ayudarnos a procesar esto que no hemos podido digerir, no hemos podido acomodar. Otra de las terapias también que puede ayudar es la cognitivo-conductual, es muy eficiente en este tipo de casos. ¿Cómo funciona esa Entonces, terapia? sí, pedir ayuda es conducta, irte a trabajar con el pensamiento para modificar la conducta. A ver, ponme un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en un duelo. Ajá. Estamos hablando de duelos no procesados. Entonces, a lo mejor es mirar y tener presente lo que dejó esa persona en ti. Lo que sí hubo cuando estuviste con ella, lo que te dejó, lo que le aprendiste, ¿no? Porque siempre nos quedamos en que, ay, me quedé sola, me abandonó o no me pude despedir. Y entonces hacer todo ese proceso de reconocer lo que sí hubo, de agradecerle lo que me dio, ¿no? Y entonces poco a poco esto va haciendo que nuestro lugar cambie con ese evento. Te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, Alejandra, por favor, ya el tiempo se nos acabó entonces. Otro aspecto importante es prestarle mucha atención a nuestro cuerpo y a la percepción sensible, o sea, cómo nuestro cuerpo nos va mandando mensajes. Hay cosas que de repente no se entienden con la palabra o todavía no las alcanzamos a poner en palabras, esto es lo que siento, pero se pueden percibir en sensaciones muy sutiles, como temor o como escalofríos o como incomodidad o como bloqueo, como un nudo en la garganta. Entonces creo que lo importante muchas veces es prestar atención
Y si eso está ocurriendo, nos está hablando de que nuestro cuerpo nos está mandando mensajes de prevención o de amenaza. No necesariamente tiene que ser una amenaza real afuera, puede ser simplemente mi sistema de pensamiento que me está diciendo esto no va a salir, esto no va a pasar, y eso ya se convierte en un mensaje interno dentro de mí. Entonces, creo que el mensaje es prestar atención a nuestro cuerpo, que nos va a decir muchas veces qué se está sintiendo amenazante, para ahí sí volvernos curiosos y ayudar cuando queramos que alguien de verdad nos acompañe y estemos abiertos a tramitar lo que estamos atravesando. Gabriela, Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gabriela Rodríguez Escobar en Ciudad de México y Alejandra del Valle Pérez, hija de margariteños evidentemente, en Bogotá, hablando. Dijo el nudo en la garganta, y es inevitable, el nudo en la garganta, el corazón se me salta y sin darme cuenta estoy llorando. En fin, algo de eso fue un shock, en ese caso zuliano. Una pausa y al regreso, ya que estoy hablando de circunstancias venezolanas, Bolívar versus dólar. Ya regresamos en Conexión. Son las 10:38 de la mañana, hora del este. Leo lo siguiente. En Venezuela hay un control de cambio de hecho y por tanto la formación de un mercado paralelo es inevitable, aunque cierren páginas y encarcelen personas. Así funcionó el mercado de una moneda, así funciona el mercado de una moneda. Podrán meter presos a algunos, pero el mercado paralelo seguirá existiendo mientras el Banco Central no cubra la demanda de dólar que empresas y personas requieran. El dólar es la moneda más preciada en Venezuela porque necesitan una con capacidad de compra y el gobierno ha tumbado un conjunto de páginas para que no se informe del dólar paralelo. Cierran las páginas donde se informa del dólar paralelo, que es como dice el refrán, tirar el sofá. Hablemos de esto con el responsable de estas ideas, el economista José Guerra en Rockville, Maryland. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, el placer es mío estar con ustedes. A ver. Acá a la orden. ¿Por qué dices que hay un control de cambio de hecho y por lo tanto va a haber un dólar paralelo? Hay un control de cambio de hecho porque el Banco Central no satisface la demanda. Y al no poder satisfacer la demanda, hay personas y empresas que tienen que acudir a otro mercado. Y ese mercado es el mercado paralelo de cambios. Esa es la historia de Venezuela, César. La historia de Venezuela. Comenzó en el 63, hubo uno, pero más reciente, 18 de febrero de 1983, Luis Herrera Campos. Ese control se prolongó por 7 años. Luego Caldera en el año 94, en medio de la crisis financiera, aplica otro control de cambio. Se llama cambio integral y apareció un mercado paralelo. En el 2004, después de los acontecimientos que tienen que ver con el presidente Chávez, se aplica un control de cambio férreo. Apareció otro mercado paralelo. Y así es la historia de Venezuela y la historia de la humanidad. Cuando usted tiene un producto, ese producto es escaso y el precio no refleja la realidad de ese mercado, le aparece un mercado paralelo que hoy en Venezuela, en este momento que estamos hablando usted y yo, la tasa de cambio oficial es 97 bolívares por dólar, pero ya en las páginas que están apareciendo está en 127 bolívares por dólar, una diferencia de 35% aproximadamente. Y no va, mira, y usted puede sacar el SEBIN completo a la calle, al DGCIN, a la Policía Nacional, a la Guardia, puede llevar el ICI de los Estados Unidos, lo que está deportando a venezolanos, y va a haber mercado paralelo, porque en Venezuela hay más de 8 millones de personas, 9 millones de personas que tienen teléfonos, mucho más, que tienen teléfonos inteligentes y que están utilizando las aplicaciones para hacer operaciones con dólares. ¿Por qué? Porque hay gente que lo necesita y al necesitarlo tiene que buscarlo y al buscarlo tiene que encontrarlo y al encontrarlo se forma el mercado. Es impresionante, César Miguel, la cantidad de personas que están entrando a la aplicación Binance
o Binance para ver cuánto está el precio del dólar. O sencillamente van a Cúcuta, preguntan en Cúcuta. En Cúcuta se forma un precio del dólar. ¿Cómo se forma? Lo cruzan la frontera, compran los productos, pagan en bolívares, hay una tasa de cambio del bolívar contra el colombiano y hay una tasa de cambio del peso colombiano contra el dólar. Dividen y sacan el tipo de cambio. Ahora, estaba en 104. José, aquí él juega el pánico como un elemento bien, bien importante, ¿verdad? Porque si hubiese una página, un referencial, eso lo podemos utilizar, valga la redundancia, de referencia tú y yo, a la hora de hacer un intercambio de monedas. Pero si no tenemos eso, entramos en la especulación, y la especulación en momentos de urgencia, porque el que está buscando dólares los está buscando con urgencia, ¿verdad? Porque los necesita. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién determina realmente el precio del dólar? Bueno, es una buena pregunta. Si yo fuese autoridad, yo legalizaría el mercado paralelo. Paralelo porque le da transparencia, le da cierto orden, lo normo, lo regulo. Pero cuando hay un mercado que no está regulado, entonces es el mundo de la opacidad, es el mundo de riesgo, y cuando el riesgo aumenta el precio del dólar, porque la posibilidad de que te puedan agarrar, como agarraron a esas personas, es muy alta o es alta. Entonces, el que asume el riesgo va a pagar un precio mayor. Entonces, esto es el mundo de la selva, el mundo del desconcierto, el mundo de la imaginación, porque no hay un mercado organizado. Es la mano invisible del mercado, o la mano invisible del mercado actuando en un contexto de salvajismo, podemos decir así, porque el mercado no está ordenado. Ese es el gran problema acá, que el mercado no está ordenado, y al no estar ordenado, bueno, la tasa de cambio, ¿cómo se forma? Se forma por el precio de la última persona que está dispuesta a pagar más caro. Ese es el que aparece. Es decir, la persona que necesita viajar, tiene que viajar, y no accede a los dólares oficiales. ¿Qué hace? Lo compra a cualquier precio. El que está urgido de una medicina y necesita pagar esa medicina, ¿qué hace? Lo paga a cualquier precio. Ese es el precio del mercado. El precio de la última persona que está dispuesta a pagar. Eso es lo que se llama el precio marginal del dólar, en términos económicos. Muy bien. El gobierno no va a legalizar el mercado paralelo, es más, lo va a ignorar siempre, y no tiene dólares en este momento, y al parecer, después de Chevron y todas estas circunstancias, pues está cada vez más asfixiado. ¿A dónde puede conducir esta situación? ¿Qué puede hacer, por una parte, un gobierno de manos amarradas y nublado, torpe en su accionar, y qué puede hacer entonces el ciudadano de a pie? Bueno, el gobierno está analizando ahora dos medidas, una económica y una política. La económica es volver a lo que llaman los precios acordados, que es una forma de control de precios, es decir, retrotraernos el año de 2015 para acá, con la ley de precios justos, que fue derogada de facto, con lo cual, pues, yo no sé cómo acordar un precio con una moneda que se devalúa todos los días. Si tú hoy fijas el precio del cartón de huevo, digamos, en, no sé, 1.200 bolívares, y tienes una devaluación diaria de 1%, ¿cómo le dices al comerciante que compró el cartón de huevo al proveedor que no aumenta el precio? Eso carece de cualquier sentido. Entonces, si vamos al control de precios otra vez, lo puedes escribir ahorita. Va a haber escasez. César, que hace como veces tú me entrevistaste y que estaba el tipo de cambio estable después de la situación electoral, yo te dije que yo me jugaba el título de economista si el dólar no subía. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro, lo recuerdo. Y claro, lo que pasa es que uno no es adivino, porque los economistas no somos adivinos, pero tenemos intuición, porque tenemos unos instrumentos estadísticos en la cabeza. Nosotros pensamos las cosas cuantitativamente, y tú ves, bueno, la demanda, la gente quiere dólares, no hay dólares. ¿Cuál va a ser el efecto? Que va a subir el precio. No hay que ser un genio para eso. Entonces, ¿qué es lo que si aplican los precios administrados, o los precios cuidados, o los precios acordados, lo puedes escribir ahora, va a haber. Y eso va a ser la peor mezcla, porque el producto más caro no es el que es más caro, es el que no se consigue.
y vamos a ver el fenómeno de los bachaqueros, dependiendo si así aplica un control de precios más estricto. César Miguel, que en Venezuela había aquella situación de escasez y sacaron a la Fuerza Armada, el general encargado del tomate, otro de los pañales desechables, otro de las alpargatas, otro del arroz. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo no? El general Caraota. Sí, o el general Guizo, cuando combinaban los distintos elementos, ¿no? César, esa es la historia de Venezuela, César Miguel. Esa es la historia no aprendida de este régimen. Ensaya con controles de precios, le pone el nombre de precio justo, le pone el nombre de precios acordados, para caer en lo mismo. Esto no va a funcionar. Y tú me preguntabas, ¿el bolsillo del venezolano? Bueno, destrozado. ¿Cómo se aguanta? Es decir, entre mayo, el cierre de mayo que acaba de terminar, y mayo del año pasado, el Banco Central aumentó el precio del dólar en 170%. 170%. ¿Cómo vive un ciudadano? Qué barbaridad, qué barbaridad. Lo que estamos hablando, César Miguel, es que Venezuela está descarrilada, una situación política que no parece tener ahora, en el sentido pues de que no se puede elaborar un económico porque no hay financiamiento exterior, no hay quien lo haga, y bueno, vienen tiempos mí me duele muchísimo decir esto, porque uno es víctima y uno es sujeto y objeto del problema. Sujeto porque uno lo analiza y objeto porque la acción recae sobre uno. Por supuesto. Sus familiares y los venezolanos que están sufriendo en una enormidad por esta política económica desastrosa de Nicolás Maduro. Ya. José, muchas gracias pues por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, determinó el azar que el señor Portero que yo fuese el entrevistado de hoy. Así es. José Guerra, desde Rockville, Maryland. Son las 10:48. Él, Hans, es un hombre de 54 años. Escribe novelas y es productor y locutor en la radio. Ella tiene 19 años, Catarina, y entre sus estudios quiere dedicarse al teatro, básicamente al diseño de arte, a las escenografías y demás. Tienen un encuentro casual y ese encuentro casual, bajando del bus, del tren, se convierte en un corrientazo. Y el mismo día en que se conocen, terminan en la cama. Comienza así una historia de amor, por supuesto, frenética. Historia de una intensidad increíble, habida cuenta de las diferencias de edad. Es una historia de amor contrariado, es una historia de amor difícil, imposible, y es una historia de amor, pues, predecible que la conocemos. El detalle está en cómo se ha contado. Esta es la trama, la nuez de la novela Kairos de la alemana Jenny Erpenbeck. La señora Erpenbeck escribe una novela con un ritmo tan interesante, una prosa tan interesante, que si bien sospechamos todo lo que les va a ocurrir, es una novedad cada vez que volteamos la página. Ahora bien, el desmoronamiento de esta relación se da justo en los últimos tiempos de la Alemania comunista. El muro, ese muro terrible, está por caer. Y en realidad, todo lo que hace la señora Erpenbeck es utilizar la relación de amor a contracorriente, el sadomasoquismo de esta relación, el sufrimiento, el amor tóxico de esta relación, lo utiliza pues para irnos llevando y darnos a conocer lo que ha sido Alemania antes de la caída del muro y lo que ha sido después de la caída del muro. Pero ojo, y esto es lo medular, lo importante, desde los ojos de la Alemania oriental. Todo va contado en función del diario, de las cartas, de las grabaciones de cassette que se va haciendo la pareja, y todo está contado desde el presente, porque lo que vamos es a una gran retrospectiva. Hay momentos en que tenemos... En octubre del 2023 se estrenó en España la película Dispararon al pianista, donde se reunía de nuevo la dupla de Fernando Trueba y Javier Mariscal, los mismos que nos brindaron Chico y Rita. Bien, tuvimos ahí un pequeño errorcito. Vamos con nuestra querida Lena Burke. Lena, buenos días. Buenos días, don César. ¿Cómo está?
Muy bien, contento porque te vamos a ver en vivo, en concierto. ¿Cuándo va a ser esto? Así mismo, es este 14 de junio, es sábado, media de la noche, en un nuevo lugar que se ha abierto acá en la ciudad de Miami que se llama Supermachi, y es en la 7931 Northwest 2 Avenida, 2 Street. El mesón de Supermachi. ¿Cómo es el sitio? Cuéntanos. Bueno, es comida tipo española, una mezcla y fusión, y están tocando bastantes artistas, como Mauri Gutiérrez, Pancho Céspedes, mi madre Malena, Albita, ha tocado todo el mundo, entonces ahora me toca a mí este 14 de junio. Comida española y vas a cantar algo español, flamenco, andaluz. No mucho. ¿Qué vas a interpretar? Cuéntanos, Lena. Voy a hacer un paseo por todos mis discos, mis canciones, por supuesto. Bueno, tu corazón tiene un poquito flamenquito ahí. Ajá. Pero también algún bolerito, como usted sabe, que siempre tiene que estar en mi repertorio. Gracias a usted en parte también por el amor de amores. Bueno, tienes el amor gitano que cantabas en Amores en La Vida y Amores, ¿no? También el amor gitano. Ese amor gitano es gitano. Cierto. Y también pues voy a hacer cosas también guarachosas porque voy con la banda entera esta vez, y metales, con de todo, percusión, batería, bajo, guitarra, todo, coros. Entonces va a ir también mucho guaracheo porque la gente no solo quiere oír romántico, sino un poquito de las dos partes esas que tengo el lado del son y el otro lado más romántico, ¿no? Muy bien. Y vas a llevar batería. Entonces, ¿y qué baterista estás usando? ¿Sigues usando el mismo baterista, Lena? Joelito del Sol sigue en la batería y bueno, pues todos son grandes músicos. Ronald va a estar conmigo, Ronald Padilla, qué maravilla. El chiste del baterista, tengo que explicárselo a nuestras amigas y amigos, es que el baterista es su esposo. Y por supuesto que es el primero que está con la banda. Bueno, me parece una maravillosa... el del güiro, ese es el del güiro. Lena, invita por favor a nuestra audiencia. Sí, pues nada, los quiero invitar a todos este 14 de junio, sábado, a las 10:30 de la noche, en Supermachi, en la 7931 North 2 Street, aquí en la ciudad de Miami. Con mi banda entera vamos a gozar una noche ahí caribeña. Excelente, excelente. ¿Y cuándo viene un nuevo disco, Lena, por favor? Prontico, maestro. Estoy en eso ahora mismo. Estamos grabando en el estudio y le voy a dar una sorpresa muy pronto. Y también quería anunciar que en julio vamos a estar en el Lincoln Center. Sí, y el 30 de julio con Lucrecia y Xiomara Laugar y esta servidora, vamos a hacer 3 mujeres ahí. Se llama Salsa en Tacones. Salsa en Tacones en el Lincoln Center. Así es, por primera vez voy a tocar allí. Pero esas son palabras mayores. Me parece una maravilla, de verdad. ¿Y qué tienes preparado para ese momento? Bueno, esto es con un Big Band, con un orquestón de Nueva York, todos de Nueva York, y que usted conoce muy bien a muchos de los músicos que van a estar allá. Y bueno, pues es otra historia porque es más salsa, ¿no? Más salsa. Yo voy a hacer mis canciones, Lucrecia va a hacer más lo de Celia, Xiomara va a hacer más boleros, y así vamos a hacer somos 3 mujeres en un escenario, por eso se llama Salsa en Tacones. Bueno, irá usted entaconada. Ojalá yo pueda ir a Nueva York para estar allí y verte, porque eso va a ser una cosa maravillosa. Lena, todo el éxito del mundo, y mándale saludos a Joel y por supuesto a Malena. Claro que sí, ahí les digo, un besito, César. Ahí nos vemos en el mesón de Machi. Supermachi. Gracias, Lena, la maravillosa Lena Burke. Y este miércoles en Conexión, lo que ocurrió en Boulder, Colorado, fue un acto terrorista convencional, fue un crimen de odio
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué obedece eso? De ello hablamos este miércoles en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.